Vayamos todos a Apocalipsis capítulo 8, verso, amén, del 1 al 13. Y dice así: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió, dice aquí, la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una caña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel también tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar, los 3 ángeles. Listo. Hoy les vamos a continuar también el estudio, lo que corresponde a tiempos finales. El día martes estoy obviamente revisando en cuanto al rompimiento de los 7 sellos, de estos primeros 6 sellos, y dijimos de manera enfática cómo cada vez que se obviamente rompiendo un sello, se iba mostrando un escenario diferente. Vimos que cuando el Señor rompió el primer sello, apareció obviamente un caballo de color blanco, y el que lo montaba tenía un arco en su mano, dice la Biblia, amén, y salió venciendo y para vencer. Y yo le manifestaba obviamente que este caballo blanco que lo montaba, amén, este jinete, no era Jesucristo, sino obviamente que era en sí el anticristo, y lo comparamos obviamente con lo que dice Apocalipsis capítulo 13, donde manifiesta, y ahí se lo reconoce como la bestia, amén, que subía del mar. También obviamente hablamos básicamente de lo que es el rompimiento del segundo sello, y vimos obviamente cuando vio el segundo sello, de repente apareció un caballo color bermejo, que significa rojo negruzco, amén, o pelirrojo, el cual en sí representaba básicamente lo que es la sangre, y vino para quitar la paz de la tierra. En otras palabras, vino para traer guerra entre las naciones del mundo para este entonces. Ahora, quiero todos recordarles que todos estos juicios, primer grupo, como son el rompimiento de los 7 sellos, y lo que hoy vamos a revisar, parte de aquello como es el aparecimiento de los 7 ángeles con las 7 trompetas, son básicamente juicios que se darán en esta tierra, pero después de que en sí la iglesia sea raptada, de que el pueblo ya no estemos aquí en esta tierra. Ahora, en el tercer sello también obviamente vimos claramente cómo cuando el tercer sello de la Biblia, aquí al oír el tercer ser viviente, apareció obviamente otro caballo de color negro, y que llevaba una balanza en su mano, y obviamente dice la Biblia que se escuchaba una voz que decía 2 libras de harina por un denario, y 6 libras de, obviamente también, que corresponde propiamente a otro elemento, la cebada, igualmente un denario. Yo le manifestaba que un denario propiamente equivalía a un 10 salarios, que si lo comparamos con nuestra moneda serían como aproximadamente $20. Es decir, que va a haber un tiempo de hambruna, de sequía posiblemente, y las cosas van a encarecer mucho más que en este tiempo. ¿Qué más? También cuando veo el cuarto sello, vimos aquí que también se manifestó el hecho de que aquí apareció un caballo de color amarillo.
Y este caballo de color amarillo en sí representa a la muerte, les manifesté. Y cuatro cosas de alguna manera fuertes se van a dar. Dice que aquí a este caballo obviamente lo sigue la muerte y también va pegado lo que se conoce como el Hades, que también se lo reconoce como en sí, como la región de los muertos o el lugar de los muertos. Y aquí vamos a morir obviamente lo que es una cuarta parte de la tierra, o sea, de las personas en este planeta. Y iban a morir unos por asuntos de guerra o por espada, aquí representa la espada. Dos, con hambre, o sea, con hambruna. Tres, epidemias, plagas. Y número cuatro, con las fieras del campo, o sea, fieras de la tierra. Cuando rompió el quinto sello, también estuvimos revisando, obviamente, que aquí de repente aparecieron aquellas personas que habían muerto por causa de la palabra de Dios, en su mayoría en tiempos del anticristo, porque muchas personas, amén, cuando venga el anticristo, yo les decía la semana pasada, que para poder comprar y vender, necesitan ser obviamente sellados. Los judíos, como un pueblo básicamente monoteísta, ellos no van a permitir ser sellados y preferirán obviamente la muerte, cogerán la muerte antes que dejarse sellar. Vimos también que un grupo va a ser llevado cuatro alas de la gran águila que representan a dos naciones, posiblemente el Estados Unidos, igualmente como que también Gran Bretaña posiblemente, que los lleva al desierto donde van a ser amparados y de alguna manera cuidados por Dios. Ahora, cuando estas personas en este quinto sello aparecen, ellos hacen una especie de reclamación al Señor, le dicen: Señor, ¿cuándo vengarás nuestra muerte? La sangre que prácticamente derramamos, amén, en la tierra por causa de los moradores. Y el Señor le dice: esperen todavía, amén, descansen un poco más de tiempo, porque es necesario que se cumpla el número de sus consiervos, que de hecho van a morir al igual que ustedes, y entonces ahí obviamente ya se va a cumplir lo que es, por llamarlo así, el juicio con aquellas personas que de alguna manera guiarán a matar a tantas personas en tiempos del anticristo, que se lo conoce como el tiempo de la gran tribulación. Decía el día martes, esto corresponde, todos estos juicios básicamente se van a presentar en su mayoría a partir de la mitad o de la segunda mitad del gobierno del anticristo, es decir, a partir de los 3 años y medio. Listo. Ahora, también vimos ahí en cuanto al sexto sello, y aquí acontece algo en particular. Decía ahí básicamente que hubo un gran terremoto, pero también obviamente dice que el sol se puso negro, amén, como tela de silicio, y también que la luna se puso roja como sangre. Y yo le manifestaba obviamente que posiblemente esto se diera porque quizás podría darse un acontecimiento como una gran erupción volcánica que por un lado va a lanzar ceniza, va a oscurecer el cielo, todo se va a poner como gris, oscuro, como cenizo, y en la noche obviamente la lava, de alguna manera, mucho más es una erupción en cadena de muchos volcanes en el planeta, porque le decía, por debajo de la tierra hay un río de lava, amén, que de alguna manera une o entrelaza a todos los volcanes en esta tierra. Entonces, si se diera en estos casos, si fuera una erupción volcánica en cadena, por un lado habría un gran terremoto y por otro lado obviamente en el día se vería la ceniza que taparía el sol, y durante lo que es la noche, la luna, como una especie de espejo, prácticamente se vería como rojiza o sangre. Amén. Y también aquí vimos que decía cuando se rompía el sexto sello, es que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Yo obviamente les decía que hay una situación que de alguna manera preocupa, porque obviamente yo les decía, o Juan no alcanzó a identificar bien, amén, si realmente eran posiblemente estrellas, algún otro tipo de asteroide, o por otro lado, lo que nos dicen los científicos, los que supuestamente miden, entre comillas, con la dimensión del Sol, la masa del Sol, ellos supuestamente miden los otros planetas o las estrellas y le dan dimensionamiento bastante desproporcionado, bastante grande, de tal manera que le decía que el Sol para ellos obviamente mide como 100 veces lo que es el tamaño del planeta Tierra, amén. Y obviamente Saturno mide 10 veces más la masa, mucho más en su diámetro que el planeta también la Tierra. Y supuestamente la estrella más pequeña es mucho más grande que Saturno. Entonces yo le decía, un choque con un planeta o una estrella de esa dimensión con la Tierra no soportaría un segundo golpe. El primero la destrozaría, la haría nada. Y aquí obviamente Juan veía que caían las estrellas como que fueran higos. Es decir, algo obviamente más pequeño, que va a golpear, que va a dañar, sí, que va a destruir, sí, es un hecho,
pero la tierra todavía se va a mantener por un tiempo más. Amén. Ahora sí vamos rápidamente a continuar con lo que es propiamente ya el rompimiento del séptimo sello. Se encuentra, donde dimos lectura al principio, aquí en Apocalipsis capítulo 8. Y dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Quiero manifestarles lo siguiente. Cuando se viene, generalmente yo he escuchado a los científicos decir que antes de que se produzca el aparecimiento de un tsunami o una ola gigante, porque tsunami es un término japonés que en el lenguaje español significa ola gigante. Ahora, cuando se rompa el séptimo sello, dice aquí obviamente, se produjo un gran silencio. Y le decía, antes que una ola gigante, un tsunami aparezca frente a un mar, lo primero que se produce es que el mar se contrae, como que se aleja de la playa, la agua, se aleja, se produce un silencio raro, que o sea, no se escucha el sonido de la ola del mar, porque hay como un silencio de unos minutos, pero luego a lo lejos se divisa que una gran ola viene formándose y alzándose cada vez más. Entonces aquí, ¿por qué le hago esta comparación? Porque aquí Juan ve que cuando se rompe el séptimo sello, se produce un silencio, como diciendo algo terrible va a acontecer después de este silencio, como el caso de los tsunamis. Dice aquí Juan, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dio a cada uno, obviamente, trompeta. Es decir, cada ángel recibió una trompeta. Uno irá sonando la trompeta, y a medida que va sonando cada trompeta, amén, un juicio nuevo caerá sobre esta tierra. Verso 3 dice así: otro ángel, fuera de los 7, otro ángel más, dice aquí Juan obviamente, vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Recordemos que delante de Dios las oraciones que hacemos el pueblo de Dios son vistas como una especie de un olor fragante, como un incienso para Dios. Y aquí hay una especie de comparación entre el incienso propiamente, amén, que se produce de alguna manera, amén, en el altar, versus las oraciones que hacemos cada día el pueblo de Dios. Dios lo recibe, amén, como un olor fragante, como un incienso especial que sube a su misma presencia. Ahora, dice aquí, y a este ángel se le dio mucho incienso para añadirlo, dice, o sumarlo a las oraciones de todos los santos. Amén. ¿A qué santo se refiere aquí? Les recuerdo, no en la iglesia. La iglesia aquí ya no vamos a estar. Aquí está hablando a los santos del pueblo de Dios, de manera muy particular, amén, al pueblo judío, el pueblo. Les recuerdo, les decía también semanas y días anteriores, que los judíos o el pueblo de Israel, ellos creen practicantes del judaísmo, no son cristianos todos. Hay cristianos, y hay un grupo de cristianos, obviamente, amén, pero no son todos. De hecho, la mayoría en Israel son practicantes, obviamente, del judaísmo. Amén. Ahora sigamos. Dice el 4. Y de la mano del ángel subió, dice, a la presencia de Dios el humo del incienso, con las oraciones de los santos. O sea, por un lado, el incienso que presentó aquel ángel, amén, que aparece ahí, juntamente con las oraciones, subió obviamente esto a la presencia de nuestro Dios. Verso 5 dice así: y el ángel tomó, escúchate, el ángel tomó el incensario, el recipiente, y lo llenó del fuego del altar. Amén. Dice, y lo arrojó a la tierra. Escuche esto. Veamos lo que acontece cuando aquel ángel toma el incensario, toma fuego del altar de Dios, y luego va y arroja a la tierra, amén, este fuego que contiene dicho incensario, dice la Biblia. Y lo arrojó a la tierra. Y hubo, número 1, dice aquí la Biblia, porque 4 cosas acontecen casi inmediatamente. Número 1, dice que hubo truenos. Amén. Número 2, hubo obviamente voces, grandes voces. Número 3, hubieron relámpagos. Amén. Y número 4, un terremoto. Cosas, amén, se van a manifestar en el momento que el ángel derrame de alguna manera el fuego que tomó del altar del Señor y lo arroja a la tierra. Esto como una forma como para
diría alguien como para más o menos manifestar que va a comenzar a darse cosas terribles. De hecho, en tiempos de Israel, en tiempos de Moisés, aconteció algo similar, acontecía. Cuando Dios hablaba, dice que el pueblo de Israel no podía soportar la fuerza de la potencia de la voz de Dios cuando Él hablaba. De tal manera que el mismo pueblo le pidió atentamente a Moisés, le dijo: Moisés, queremos que tú nos hables de parte de Dios. O sea, le decía, no quisiéramos que Dios nos hable directamente porque podríamos caer muertos, porque la potencia, la voz de Dios, realmente parte las peñas, por decirlo así. Amén. Mueve la tierra. Amén. Estremece la tierra y obviamente estremece a los seres humanos. Y obviamente a ellos les daba como temores. Nosotros te pedimos que tú vayas, hables con Dios, que Dios te hable a ti, y lo que Él te diga, tú luego vendrás y nos lo vas a dar a conocer. Y nosotros oiremos lo que tú nos digas de parte de Dios y vamos a obedecer lo que Dios te mande que hagas. Entonces, ¿por qué hicieron esto? Porque obviamente ellos veían cuando Dios descendía sobre un monte donde estaba posiblemente Moisés. Amén. Entonces, para ellos era bastante un estrépito fuerte, no soportaban y obviamente temían caer muertos en cualquier momento, porque usted y yo sabemos que lamentablemente el pueblo de Israel en el desierto no llevaba una vida agradable plenamente a Dios. Entonces, cuando una persona no lleva una vida agradable conforme a la palabra de Dios, lo que más siente es temor. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? Estoy observando a veces algunos, son pocos, pero algunos cristianos que tienen miedo, que sienten temor. Hoy alguien me llamó del campo, amén, y bueno, me habló, perdón, amén, a través de voz, y me decía que allá en el campo, amén, obviamente la gente, sobre todo los adultos y ancianos, estaban ellos como asustados, preocupados, impactados y atemorizados, de tal manera que algunos del miedo han comenzado a morirse allá por Pedro Calvo. O sea, del miedo, del temor, han comenzado obviamente hasta a morirse, porque están ellos bastante preocupados y sumamente asustados. Les decía, pero esto no puede acontecer entre el pueblo santo de Dios. Listo. Vamos a ver obviamente en sí lo que ya viene propiamente como el toque de las 7 trompetas. Aquí hemos visto básicamente en los primeros 5 versículos de Apocalipsis 8, es y el encaminamiento, lo que se viene obviamente, que son el toque de las 7 trompetas a través de los 7 ángeles. Veamos qué acontece cuando se da o se produce el primer trompetazo o primer toque de trompeta. El versículo 6 dice así: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. Escucha, el verso 7, aquí lo escribe. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados, amén, sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Yo recordaba que hasta un par de meses atrás aproximadamente, el año pasado sobre todo, recuerdo que en Australia se produjo un gran incendio, donde se quemaron prácticamente cientos de miles, si mal no recuerdo, de kilómetros cuadrados de árboles, y murieron muchos animales posiblemente quemados en Australia, porque Australia es una reserva ecológica, amén. Pertenece obviamente a Oceanía, no es muy numerosa en habitantes. De hecho, creo que la población de Australia es más o menos como Colombia, amén. Pero el hecho es que se produjo un incendio tan grande, obviamente, amén, que quemó muchísimo y devastó cientos de miles, amén, prácticamente allá en lo que corresponde a este país llamado Australia. Ahora, en el primer toque de esta trompeta va a descender granizo y fuego mezclado con sangre. Amén. Entonces, en tiempo, si usted va a su Biblia, vaya a la Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 9, del 23 al 25. Aquí hay una breve explicación. Éxodo 9. Libro de Éxodo, capítulo 9, del 23, amén,
al 25. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar en tiempo de Moisés lo que hizo contra Egipto y su faraón. Dice, y Jehová hizo tronar, hizo tronar y granizar, y el fuego, escuche bien, se descargó sobre la tierra de Egipto, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Se entiende que para estos tiempos hay quienes dicen que posiblemente el tamaño de un granizo va a ser obviamente como una especie de piedra que va a pesar aproximadamente cerca de 35 kilogramos. Estamos hablando de algo sumamente grande que va obviamente a devastar. Pues aquí dice la Biblia que los árboles, amén, dice aquí, y la tercera parte de los árboles se quemó, por un lado, y se quemó toda la hierba verde. Es que no solamente que se va a quemar, sino que en el momento que cae granizo, que son como piedras de hielo, por un lado se quema por el fuego, y por otro lado con la caída como lluvia de piedras de hielo, va devastando y va terminando con lo poco que deja, posiblemente va dejando con el fuego, amén, en los árboles. Primero se quema, se cae granizo y prácticamente lo despedaza. Y la hierba también obviamente se quema por un lado, pero luego también el peso del granizo alguna también lo va a devastar, o sea, lo termina. Dice ahí que no queda nada de hierba verde cuando se produzca, amén, el toque de la primera trompeta. Veamos lo que va a acontecer ante el toque de la segunda trompeta. Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta, es aquí la palabra de Dios. Dice, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ahora, vayamos viendo lo siguiente. Cuando el segundo ángel toca la trompeta, de repente va a aparecer en el cielo una gran montaña que va a descender y va a caer sobre la tierra. Entendemos, hermanos, que en este tiempo, alrededor de nuestro planeta, para traspasar la atmósfera y golpear la superficie de la Tierra, cualquier objeto extraño, o fuera de la Tierra obviamente, hay una especie de coraza o de capa protectora que cada vez que un meteoro del espacio quiere golpear la Tierra, esta coraza o capa, obviamente le imposibilita a una piedra, amén, del cielo, del espacio, perdón, que la quiera golpear, que golpee y dañe la tierra de manera directa. Porque de alguna manera la atmósfera alrededor de la tierra, amén, es como un escudo. Es un escudo. Es tan poderoso obviamente este escudo que cuando penetra algo y pasa la atmósfera, escuche bien, para dirigirse y golpearse contra la tierra propiamente, entonces este elemento, si es una especie de meteorito de gran escala, dice que es una montaña, obviamente en el momento que traspasa, generalmente se enciende como en fuego, porque va rozando con esta capa, con la atmósfera nuestra, amén, y ese roce la va como consumiendo hasta que se hace como una llama y finalmente como que explota y se desintegra, que de alguna manera golpee directamente al planeta Tierra. Es decir, no le permite que dañe a la tierra de manera directa. Ahora, esta montaña que aquí describe Juan en su tiempo, hace 2000 años atrás obviamente, básicamente lo que se piensa que es un gran meteorito que va a caer sobre esta tierra. Veamos qué es lo que va a producir. Número 1 dice que obviamente una montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. ¿Qué mar? Yo le decía, le manifestaba de que comenzamos este libro de Apocalipsis, el desarrollo de estos juicios, básicamente en su mayoría se va a concentrar en el mar Mediterráneo. Le decía, ¿por qué? Porque el mar Mediterráneo de alguna manera bordea o como que abraza, escuche bien, o es abrazada, perdón, por el continente europeo en la parte norte, y en la parte noreste lo que es obviamente el continente asiático y en la parte sur el continente africano. Básicamente el mar Mediterráneo de alguna manera es abrazado por estos tres continentes. Amén. Y estos tres continentes
si usted le suma la cantidad de habitantes, son más o menos cerca de 6.700 millones de habitantes. Es decir, es más o menos cerca del 76% de la población mundial en este tiempo. Porque el continente americano, el nuestro, apenas tiene 1.033 millones de habitantes, sumado básicamente a Oceanía, que no es mucho, creo que eso no pasan de 60 millones aproximadamente, no llega pero ni, ¿qué será? A 1.100 millones, no pasa de ahí. Entonces la mayor parte está concentrada en estos tres continentes, es decir, Europa y de manera especial Asia, que es el más grande, como 4.500 millones de habitantes, y también obviamente África, que son 1.300 millones aproximadamente. Entre los tres continentes más grandes, más poblados, prácticamente suman como cerca de 6.700 millones de habitantes. Entonces es allí básicamente donde se va a desarrollar de manera muy en particular estos juicios, por llamarlo así, de manera en particular o de manera especial. Amén. Pues eso no me lo dice la Biblia abiertamente, pero es una deducción muy personal, eso lo manifiesto así. Porque obviamente el juicio, si usted se da cuenta, va sobre aquellas naciones que en su mayoría han rechazado la gracia. Porque el continente americano, le decía, ahí se encuentra, en el continente nuestro, el americano, se encuentra ahí obviamente concentrado la mayor cantidad de cristianos, o sea, los creyentes en Cristo. Y más o menos, le decía, en el mundo son como cerca de 400 millones de personas, los que somos obviamente seguidores de Cristo, somos cristianos propiamente. Y que en Norteamérica, la mayor parte, son como cerca de 230 millones aproximadamente en Norteamérica, sumados los de Brasil, país de Sudamérica, algo de Europa, algo de Asia por ahí, y algo mínimo también allá en lo que es la India posiblemente, llega a más o menos a un máximo de 400 millones de cristianos en este planeta. Amén. Sigamos. Ahora, entonces, ¿qué es lo que va a acontecer? Cae esta montaña ardiente, se precipita sobre el mar, posiblemente el mar Mediterráneo, amén. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. En el momento que el mar se convierte en sangre, obviamente la sangre corta el oxígeno propiamente del agua. Y los animales que habitan en ese sector, de hecho, van a ser perjudicados porque se van a morir, se van a ahogar, porque al no haber oxígeno, de hecho, van a morirse. Amén. Se van a ahogar. Entonces, ¿qué dice aquí? Veamos lo que va a acontecer. Dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Es lógico, le decía. La sangre produce una especie de ahogamiento, no entraría oxígeno a los animales que están en esa parte infectada por aquella sangre, que al caer obviamente luego la sangre realmente tiene una tendencia que inmediatamente o con prontitud comienza a coagularse, comienza a podrirse. Entonces obviamente eso es una especie de infectación para los seres vivos dentro del mar. ¿Qué más va a acontecer? Dice, escuche esto. Va a morir la tercera parte de los animales del mar. Dice, la tercera parte también de las naves fue destruida. En el momento que cae esa montaña, ese meteoro gigantesco va a caer sobre esta tierra en tiempo del anticristo. Les recuerdo porque todos estos juicios serán en tiempo del gobierno del anticristo. Entonces, cae ese meteoro, montaña gigantesca, la ve Juan, amén. Y obviamente al caer al mar, obviamente produce un tsunami. Es un hecho, por el golpe, por la fuerza, va a hacer que olas se levanten y obviamente destruyan una buena cantidad de naves. Si usted ingresa y usted revisa en internet, usted se va a dar cuenta que en lo que es el mar Mediterráneo, frente a las costas de Asia, amén, sobre todo sobre las costas de Asia, usted va a ver, y Europa también, y parte de África, se encuentra la mayor cantidad de flota naviera del mundo. Ahí están. Ahí están los buques petroleros, ¿sí?, de los árabes. Ahí están obviamente también, está Estados Unidos, salvaguardando, resguardando naciones, como lo hizo hace muchos años allá el Golfo Pérsico, cuando defendió a Kuwait, amén. Ahí está Rusia también, con sus buques, amén, obviamente, y generalmente está ahí como resguardado también ciertas naciones, y obviamente hace presencia, bastante presencia también, sobre todo los Estados Unidos. Entonces, en ese lugar, centrado, amén, ahí en el mar Mediterráneo, la mayor cantidad de naves mercaderes, naves bélicas, amén,
y obviamente y de otra índole comercial que están ahí concentradas. Entonces obviamente cuando cae aquella montaña o aquel meteoro gigantesco, produce un tsunami, va a virar, a desbaratar. Es más, cuando pasa una montaña ardiente, un meteoro, va arrasando todo lo que encuentra en su camino. Por un lado el roce, y más encima el golpe, de hecho, va a producir posiblemente también olas grandes y gigantescas, o tsunami, y va a desbaratar y a dañar, dice aquí, la tercera parte de las naves, o sea, de los barcos, fueron destruidos. Amén. 10. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta. Vamos al tercero aquí. ¿Qué acontece? Dice, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo, como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. En esta tercera trompeta que Juan escucha, que la toca el tercer ángel, cae ya no una montaña. Ahora Juan ve algo similar a ¿qué? A una antorcha ardiendo. Juan obviamente no divisaba o quizás no entendía mucho lo que hoy conocemos como los cometas. Un cometa lleva una gran cola en su parte de atrás. Amén. Y viaja a una velocidad pero casi infinita, o sea, fuerte, durísimo. Y va dejando, son obviamente elementos altamente contaminantes. Ahora, dice que cuando cayó esta estrella, Juan aquí la describe también como una estrella. Pero entendemos que realmente esto es un cometa. Amén. Juan no diferenciaba en su tiempo aquello, pero es un cometa. Y le explico por qué. Dice aquí, ardiendo como una antorcha, propio de un cometa. Tiene una cola en la parte de atrás, cuando va volando. Dice, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Ahora, ¿cuáles son los ríos más grandes reconocidos en el continente europeo, continente asiático y el continente africano? ¿Quién creyera? Cada uno de esos continentes tiene un río en particular. Sí, le explico. En África, el río más largo conocido es el río Nilo. Amén. Es el río Nilo. En Asia, uno de los ríos grandes también conocidos bíblicamente es el Éufrates. Amén. Y también hay otro río, si salimos un poquito de ahí, acá en América, tenemos obviamente en Brasil, Amazonas, es el más ancho y el que más agua tiene. De hecho, Brasil contiene la mayor reserva de agua en el planeta. Amén. Es el que más agua expulsa al mar, después de descender las montañas de todos lados de los Andes, y la expulsa al mar, es decir, al Océano Pacífico, y parte obviamente, si mal no recuerdo, también al Océano Atlántico. Ahora, escuche esto. Entonces, cuando cae esta tercera estrella, pero se toca este ángel tercera trompeta, cae esta, dice Juan, una estrella, que para nosotros obviamente es un cometa para este tiempo. Obviamente va a contaminar, dice aquí, la tercera parte de los ríos y también sobre la fuente de las aguas, es decir, donde nace o origina la fuente de las aguas. También se conocen algunos como vertientes o lagunas, que son productos de vertientes, lagunas posiblemente o grandes lagos. Ahora, veamos lo siguiente, dice más adelante, y el nombre de la estrella, o sea, el nombre del cometa es Ajenjo, y este término, esta palabra significa amargo, así como mara, amargura, amargo, significa ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, o sea, en amargo, se hizo amargo. Hay algo más que está aconteciendo ahora. Anteriormente el agua salada del mar no se la podía convertir en agua beber. Ahora ya hay sistemas para que el agua salada sea una especie como potabilizada y también se la pueda utilizar. Ahora, escuche esto. Dice, la tercera parte de la agua se convirtió en ajenjo, o sea, se hicieron amarga. Y muchos hombres, estamos hablando aquí de las aguas de los ríos, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Amén. Obviamente, esto demuestra que lamentablemente los ríos van a ser contaminados
decía, por los elementos de este cometa, porque tiene un elemento que viene arrastrando ese polvo cósmico, obviamente, en el espacio, estos cometas, porque viajan a una gran velocidad, que contaminan prácticamente las aguas del río. Podría ser el Éufrates, también obviamente le decía en lo que es África, amén, obviamente lo que es el río Nilo, que es consumido por la mayor parte de los planetas, obviamente, de las naciones o pueblos que habitan en dichos continentes. Pero ¿qué más? Dice aquí, verso 12, perdón, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo, usted y yo entendemos que el día básicamente se compone de 12 horas, es decir, de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde aproximadamente, son 12 horas. Y que la noche se inicia después de las 6, amén, hasta más o menos lo que son de 6:30 de la tarde hasta el día siguiente, más o menos 5:30 de la mañana o máximo 6. Es decir, hay 12 horas de día por la luz del sol y hay 12 horas de oscuridad, amén, pero que a la vez se ilumina o algo y de las estrellas. ¿Qué es lo que va a acontecer aquí según el apóstol Juan? Dice que va a ser herida tanto la luz del sol en un tercio, como también, es decir, la luna y las estrellas también en un tercio. Entonces, si el día del sol pone 12 horas, será herida en un tercio, me está diciendo que 4 horas el sol va a perder su luz. Y obviamente, por decir, que de 6 de la mañana hasta 2 de la tarde va a haber luz del sol, pero que de 2 a 6 de la tarde va a haber oscuridad. No va a estar el sol iluminando. Amén. ¿Qué va a pasar en la noche? A partir de las 6 de la tarde. Obviamente, si hablamos de que se podría decir que de 6 de la tarde, que sale, ya comienza a salir la luna, y obviamente luego las estrellas, de 6 no va a alumbrar la luna y las estrellas hasta las 5:30 de la mañana, sino que lo que va a pasar, lamentablemente lo que va a acontecer es que también la luna y las estrellas solamente van a alumbrar desde las 6:30, posiblemente va a iluminar hasta más o menos las 2 de la mañana, porque de 2 a 6 va a ser totalmente tinieblas. Eso va a acontecer. El día perderá 4 horas y también en la noche perderá 4 horas de luz. En otras palabras, solamente habrá 8 horas de luz del sol, de alumbramiento de la luna juntamente con las estrellas. Eso es lo que aquí Juan está más o menos describiendo, nos está explicando en esta parte, amén, en cuanto le decía al toque de la cuarta trompeta, amén. Dice aquí, y la tercera parte de las estrellas, dice, para que se oscurezca la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte, perdón, del día, y así mismo en la tercera parte de la noche. Le decía, solamente habrá no 12 horas, sino 8 horas de luz del sol, alumbramiento, y también habrá solamente 8 horas de iluminación de la luna y de las estrellas, y el resto será obviamente tinieblas, sobre todo en la noche, y en el... Y miré, y oí a un ángel volar por en medio, escuche bien, del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Aquí vemos obviamente que Juan escucha luego a otro ángel hacer una especie como de admiración, amén, y comienza a decir, ay, 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 porque lo que se viene, eso vamos a revisar con calma en los próximos días, amén, será obviamente algo terrible, y yo quisiera que usted siga esta enseñanza, porque lo que se viene es terrible, porque va a subir del abismo, o dijo alguien, del mismo infierno, amén, algo que va a dañar al hombre y a la mujer obviamente, lo va a herir profundamente.
Se vienen los dos toques más de trompeta, es decir, el toque 5 y el toque de la trompeta número 6, donde esos dos juicios van a ser sumamente terribles, peor que los anteriores, y que van a dañar básicamente y directamente es a la humanidad directamente. De hecho, va a producir mucho dolor, por un lado, y también va a producir mortandad. Amén. Por este tiempo que hemos compartido, amén. Hoy pudimos culminar obviamente lo que es el rompimiento de los 7 sellos, que es lo que se avisora para las 7 trompetas, y también hemos revisado por lo menos lo que se va a producir con el toque de las 4 primeras trompetas, que le decía, no son otra cosa que juicios que se en esta tierra. Ahora, Dios realmente quiere librarte de esta situación. Dios no quiere que tú padezcas. Dios no quiere que tú tengas que vivir esta situación. Amén. De hecho, todos estos juicios son para quién? Para el anticristo y para sus seguidores, para los que se dejen sellar. Amén. Para este tiempo, la iglesia cristiana evangélica, gracias a Dios, ya no estaremos en esta tierra. Amén. Porque obviamente quienes lo van a padecer son hombres, no estarán inscritos en el libro de la vida. Y como vimos también ahí en el rompimiento del 5º sello, los muertos y también algunos que nunca han recibido a Cristo realmente. Amén. Porque de alguna manera para ellos, obviamente, puede que haya una oportunidad, pero con el ofrecimiento de su propia vida, ofreciendo su vida para ser muertos antes de dejarse sellar, al igual que los judíos. Pero no para los cristianos apartados, sino para... Amén. Porque vamos más adelante que también van a haber en este periodo ángeles proclamando la palabra de Dios desde los cielos. Lo que no se le permite hoy hacer a los ángeles, sino al pueblo de Dios, a los cristianos, en ese tiempo, como la iglesia ya no va a estar presente, ángeles vamos a ver más adelante que van a andar predicando de los cielos, proclamando la palabra de Dios, para que algunos que escuchen y entiendan posiblemente y no se dejen matar. Pero le reitero, no es para los cristianos apartados eso, sino para los judíos y para aquellos que verdaderamente nunca han conocido a Cristo ni lo han recibido. Amén. Porque para los que lo han recibido, la oportunidad es hoy. ¿Cómo? Guiándose con el Señor. Amén. Para que obviamente no tengan que pasar esta situación. Y yo quiero aprovechar este momento. Porque yo no creo que aquí nadie de los que me están escuchando van a querer vivir en ese tiempo y sufrir aquello, escuchar estruendo de, le decía, de erupción volcánica en cadena, la tierra se va a remover terriblemente, de ver montañas cayendo en la tierra, causando destrucción, pero miles, millones, pero de gente muriendo, amén, viendo el mar levantarse, amén, viendo granizo caer, destruyendo los árboles, la tercera parte de los árboles sobre esta tierra. Yo no creo que el que me está escuchando en este momento quiera ser partícipe de aquello. Y de hecho Dios no quiere que tú seas partícipe de aquella destrucción. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, y para que tengan vida plena y abundante. Y este es el tiempo. Este es el tiempo donde tú puedes recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Y a la vez obtienes, yo lo digo así ahora, dos favores. Por un lado, primero, la salvación en la vida eterna, gratuitamente. Y segundo, para aquellos que están enfermos o padeciendo, no sé, quizás infectados con el famoso COVID-19, Dios te puede librar de aquello. Por un lado, Dios hoy te ofrece salvación y vida eterna, y por otro lado te ofrece salud, sanidad para tu cuerpo físico. Quiero hacer una oración por los amigos que me están escuchando en esta preciosa noche, en mi país, el Ecuador, en las 24 provincias de mi país, amén, y también obviamente en otras naciones como es el caso de Grecia, amén, donde envío un saludo obviamente a los pastores, a Carlos Vargas con su esposa Magdalena, amén, ellos son pastores, son hijos espirituales nuestros y están pastoreando en Grecia, y también obviamente a nuestro hermano Paul allá en España, igualmente en Italia,
allá mi hermano Joffrey y su familia, y mucha gente más también en Norteamérica, gente duro, difícil, y de manera especial Italia y también obviamente España, que ya rebasó a Italia en la cantidad de infectados. Amén. Estamos orando, de hecho, por todos ellos. Yo quiero en esta hora hacer un llamado a aquellas personas que aún no han conocido a Cristo. Después estaré orando por aquellos que desean reconciliarse en esta hora, amén. Porque escuche esto, el día del Señor, de su venida, está a la puerta. El rapto de la iglesia está a la puerta. Amén. Sígueme esta oración, repite conmigo y dice: Señor Jesús, te doy gracias por esta tu palabra. Dígale: Señor, yo te entrego mi vida en este momento. Perdona todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando se pase lista yo pueda decir: heme aquí. Dígale: Señor, te doy gracias por regalarme la salvación y la vida eterna. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ahora tú, si hiciste esa palabra, obviamente has nacido de nuevo. Amén. Y a partir de este momento tú comienzas a llevar una nueva vida en Jesucristo. Una vida amparada en Él. Sin miedo, sin temores, sin preocupaciones. Porque Jesús dijo claramente, amén, que vengamos a Él y traigamos a Él todas nuestras cargas. Y Él dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En otras palabras, yo les daré descanso. Amén. Él se lleva todo tipo de miedo, toda situación, no sé, de preocupación. Pónsela en los hombros, en las manos de Dios, y Él la lleva por ti. Ahora sí quiero orar obviamente por los que desean reconciliarse, que reconozcan en esta noche que necesitan reconciliarse con su Dios. Dígale: Señor Jesús, te pido me perdones por haberme alejado de tus caminos. Señor, dame una nueva oportunidad, Padre amado. Guíame, guárdame, fortaléceme, Señor amado, y ayúdame a nunca más y por nada alejarme de ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias. Dígale así: amén y amén. Y voy a terminar con una palabra de oración por sanidad, y para que también Dios sea fortaleciendo los familiares de aquellos que están perdiendo obviamente ahí a su familia, lamentablemente con esta epidemia que está prácticamente ya casi en todo el mundo. De hecho, hay países que no quieren aceptar que ya lo tienen. De hecho, hay países donde están diciendo: aquí no se nombra esa palabra pandemia ni COVID, aunque ya está ahí. Simplemente por asunto de turismo no lo quieren obviamente manifestar. Vamos a orar, amén, en este momento, para que Dios sea sanando aquellos cuerpos enfermos y llevándose todo tipo de preocupación, todo tipo de temor. Soberano Dios que estás en los cielos, Padre amado, te alabamos, bendecimos tu nombre, te damos honra, honor y gloria hoy y siempre. Gracias, Padre amado, por tu amor, por tu bondad infinita. Gracias porque tú eres fiel y verdadero. En el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, trae sanidad, trae seguridad, trae tranquilidad, mi Dios. Aquellos amigos que están escuchando, Padre amado, familiares que están quizás, no sé, ahí enfermos, Padre amado, están atemorizados, algunos infectados. Padre amado, por la llaga de Cristo Jesús, lo declaramos sano en tu nombre, por tu palabra. Porque tu palabra es clara en Isaías 53:5, Padre amado, donde manifiesta claramente que por la llaga de Cristo Jesús, Padre amado, ellos ya han sido curados. Lo creemos, lo declaramos y de antemano te damos gracias, mi Dios, por tu obra que estás haciendo en esta hora en esos cuerpos enfermos. Señor, se va toda contaminación, se va toda fiebre, se va todo malestar, mi Dios. Se va todo dolor en los cuerpos, Padre amado, toda ardezón en la garganta de aquellas personas, Padre amado. Y Padre Santo, comienza a obrar sanidad en esas vidas, sobre todo en aquellos, Padre amado, que en esta noche te han reconocido como su Señor y Salvador. Señor, regálales una nueva oportunidad de vida, Padre amado, para que ellos puedan, mi Dios, ahora buscar, ahora que te han recibido, y otros se han reconciliado, para que puedan nuevamente retomar sus vidas delante de ti. Padre, te doy gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús y te pido que seas tú consolando a muchos, cientos y miles de familias, Padre amado, que han perdido a sus seres queridos en estos días. Padre amado, te damos gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga.